viewers all over the world, televidentes de todo el mundo, I say you are blessed. te bendigo. El mensaje se titula Solo cree. Dile a tu vecino, solo cree. No puedo escucharte. Solo cree. The book of Libro de Marcos 5, verso 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. and when he has come, Tan pronto como desembarcó Jesús, immediately un hombre poseído por un espíritu maligno. Escuchen esto. Tan pronto como desembarcó, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros. verse 3. Who has Este hombre vivía en los sepulcros among the tomb, and no y ya nadie podía sujetarlo, not ni siquiera con cadenas. Un combate físico. Escuchen esto. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, chain, and the chain pero él los destrozaba apart by him, and y nadie tenía fuerza para dominarlo. neither could anyone tame him. ¿Pueden ver qué tan salvaje era este hombre? Noche y día andaba por los sepulcros He was in the mountain, y por las colinas, gritando cutting y golpeándose con piedras. Verso 36. as soon as Sin hacer caso de la noticia, that was spoken. He said, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. I have no No tengo otro refuge refugio than this que este mandamiento de Jesús, creer solamente. I have No tengo otro refugio than this que este mandamiento de Jesús, only believe. creer solamente. Estoy hablando por mi gente y mi familia. I know you are one. Sé que eres uno de ellos. Listen to that. Escuchen esto. I have no other No tengo otro refugio que este mandamiento de Jesús, only creer solamente. believe. Si me preguntan, ¿cómo podemos creer? ¿En quién creemos? Si te creo a ti, es diferente que creer en Dios. You are. Tú estás aquí, pero Dios es espíritu. There is ¿Entiendes lo que estamos hablando? Tú estás aquí, and God. pero Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, You must tienes que creer en Él by por medio del poder del espíritu. you can only be Puedes solo creerle by this por medio del poder del espíritu. by what? ¿Por qué? Si digo te creo, hermano, no es como creer en Dios, porque Dios es espíritu. We must Debemos depender del Espíritu de Dios para la ayuda y la fuerza. we must Debemos depender del Espíritu de Dios period for our relationship. para nuestra relación con Él. Si quiero entablar una relación contigo, te conozco y puedo hablar contigo. Sin embargo, con Dios, tengo que depender de su Espíritu para tener una relación con Él, porque Dios es Espíritu. ¿Cómo podemos adorar a Dios en espíritu y verdad? Adoramos a Dios en espíritu y verdad cuando todo nuestro propósito y pasiones del corazón y cuando todas nuestras acciones de adoración, danzar, cantar, orar, ayunar y meditar, están reguladas y guiadas por la palabra de Dios. La pregunta de nuevo, ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu y verdad? We worship God Adoramos a Dios en espíritu when all our cuando todo nuestro propósito y pasiones del corazón and when y cuando todas nuestras acciones de adoración, ¿sabes a qué me refiero con actos de adoración? Danzar, cantar, orar or o ayunar
or meditate. o meditar. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Cuando todo nuestro propósito y pasiones del corazón, When all our cuando todas nuestras acciones de adoración, dancing, danzar, cantar, orar, fasting, ayunar y meditar, están reguladas y guiadas por la palabra de Dios. Así es como sabemos que estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. He does nothing Él without no his hace word. nada sin su palabra. He does nothing. Él no hace nada sin su palabra. We should be Deberíamos awake darnos cuenta del hecho de que debemos creer. if you can. Si puedes hacerlo, todas las cosas son posibles. If Si you puedes can, hacerlo, all things todas las are cosas son possible. posibles. Whenever Cada vez we truly, que creemos de verdad, our heart, nuestros corazones descansarán. remember, Recuerda, he dicho, whenever we truly cada vez que creemos de verdad, be at one, nuestro corazón descansará. if our Si nuestros corazones are están tensos and restless, e inquietos, if we are si afraid tenemos of this temor de and esto that, y aquello, this show quiere decir que aún no hemos creído. when one Cuando uno cree, believes, he is descansa. when a person Cuando una believes, persona cree, he will no se longer preocupará worry. más. The kind of El tipo de rest I'm descanso talking del que estoy about hablando is es real, genuino y natural. it is No es una calma pretenciosa, unnatural una autorrestricción innatural acting o actuar como si nada hubiera pasado. let someone say only Que alguien diga, cree solamente. I can hear you. No puedo escucharte. We must Debemos creer and rest y descansar conditionally absoluta e incondicionalmente upon en la palabra de Dios. take note. Presta atención, la fe no descansa en sí misma. God is the Dios place es el where lugar faith donde la is. fe descansa. There is No se faith trata de there, tener fe, but sino tener fe en la obra acabada de nuestro Señor Jesucristo. we do not No necesitamos forzarnos para creer que Jesús that Jesus es el Señor. there's No es necesario luchar para creer. This is the way with all Esto es lo kinds que of pasa faith. con todos los tipos de fe. Faith in Fe en la fe, fe en esto, fe en aquello, fe en el río. If believers Si los creyentes no tienen cuidado, serán engañados. if believers Si los creyentes no tienen cuidado, serán engañados deceived because of their a causa de su desesperación. because of what? ¿A causa de qué? De su desesperación. When you are desperate, Cuando estás desesperado, you don't mind te da igual de dónde provenga la solución. and you ¿Te remember acuerdas when de Satan cuando Satanás was telling le dijo a Jesús he knew he was que sabía que tenía hambre? he took him up. Lo llevó arriba. He thought Pensó que Jesús estaba desesperado. he said, if you Dijo, can do this, si puedes comer esto, estarás bien. Jesús dijo, tengo hambre, pero no estoy desesperado. if believers Si los creyentes no tienen cuidado, they will be serán engañados. Esto es lo que pasa con todos los tipos de fe de hoy. when you are Cuando not no estás living in the viviendo en el Spirit, Espíritu, you cannot live no puedes vivir según el proceso de la mente de Dios. and act Y actuar de acuerdo con su voluntad. but
Pero presta atención a esto. Tenemos que ser hijos de Dios con poder. Tell your neighbor. Dile a tu vecino, tenemos que ser hijos de Dios con poder. Dile una vez más a tu vecino. I can hear Una vez más. Nous devons être des enfants de Dieu avec la puissance. you. We are to be born Tenemos again. que nacer de nuevo con poder. We are Tenemos que nacer de nuevo con poder. We are to be Tenemos que ser evangelistas con poder. We are to be Tenemos que ser pastores con poder. We are to be Tenemos que ser cristianos con poder. We are to be Tenemos que ser profetas con poder. I don't know No sé lo que puede ser con Dios sin poder, because the Bible porque la says Biblia dice to be que saved ser salvo es tener una relación de la gloria de Cristo Jesús. Jesus. To be what? Ser salvo es tener una revelación Is to have de la revelation gloria de of the Cristo glory of Christ Jesús. Jesus. And what is the ¿Y revelation? cuál es la revelación? La revelación de Dios. Only Creer solamente. thank you. Gracias. Susúrrale a tu vecino. Cree solamente. Por eso alguien puede estar en América, sur, este, oeste, un país asiático, y estar conectado con nosotros aquí, creyendo solamente. That is Por eso, why una persona no necesita venir aquí antes de ser sanado. by revelation. Por la revelación, We say, ser salvo es tener una revelación de la gloria de Cristo and the revelation y la revelación de Dios. only believe. Creer solamente. La obra de la fe no es un riesgo, sino una acción segura y práctica. You see the way I grab it? ¿Puedes ver de la manera que lo dije? Walk of faith La obra de la fe no es un riesgo, sino una acción segura y práctica. and practical acts. But it can Sin be embargo, very, very puede ser risky arriesgado si no has recibido the message el mensaje del Evangelio de Cristo, if you have si no has recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo, si no has creído por el poder del Espíritu, forcing obligándote a hacerlo. yourself to En verdad, hacer esto es un riesgo. be risky. When Cuando God Dios comes viene to ask para pedir adoradores, the question la pregunta no será who worship ¿quién ha adorado en la sinagoga iglesia de todas las naciones? ¿Quién ha adorado en Jerusalén? who worship ¿Quién ha adorado en esta iglesia o aquella iglesia? Sino ¿quién ha adorado en espíritu y verdad? tell your neighbor Dile a tu when vecino, God comes cuando Dios viene to ask para pedir for worship adoradores, the question la will not pregunta be no será who worship ¿quién ha adorado at the Jerusalem, en Jerusalén, at the synagogue, en la sinagoga, at that church, en esta iglesia, at this church, en aquella iglesia, sino quién ha adorado en espíritu y verdad? because God is Porque Dios es espíritu and his worship. y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y verdad. But today Sin embargo, we refer hoy hacemos referencia to the Spirit. al espíritu. The Spirit of El God espíritu said de Dios this, dice esto, the el Spirit of espíritu God de said Dios dice that. aquello In the letter. en la letra. The El Spirit espíritu of de God Dios said dice this, esto, the Spirit el of espíritu God de Dios said dice that. eso. How ¿A many cuántos have les heard habla el the espíritu Spirit de of Dios God? verdaderamente? The work of La obra de la fe
no es un riesgo, sino una acción segura y práctica. Remember, Recuerda, only believe. creer solamente, la revelación de Dios. Rise up. Levántese y hable a su corazón. Speak to your heart. Hable a su corazón. You have received so Ha much. recibido tanto, And this message y will este not go mensaje no debe de irse without open the door. sin abrir la puerta de su corazón. This message must Este open the door mensaje of my debe heart de abrir today. la puerta de mi corazón hoy. Here I am. Aquí estoy. Señor, envíame. He